Hola y bienvenidos a este nuevo video tutorial de desarrollo. Hoy vamos a estar hablando sobre el proyecto que he estado desarrollando mucho tiempo atrás ya, sobre una serie llamado Discord Bot Modular, para desarrollar un bot de forma modular, diferentes funciones para poder crear comandos y utilizar los eventos de la librería Discord JS. Pero en ese tiempo del desarrollo lo hacíamos en la versión de Discord.js versión 11. Pero ahora han actualizado a la versión 12 y ha habido muchos cambios. Ha habido algunos cambios principales en cuanto a los métodos de utilizar de la librería, y nos tocaría actualizar nuestro proyecto a la versión 12, ya que anteriormente lo estábamos desarrollando en la versión 11 como lo veníamos haciendo, ¿vale? Ya he modificado el proyecto en la versión 12, ya está actualizado, he estado haciendo algunas pruebas y he agregado una estructura donde hemos quedado en los directos anteriores, que por cierto lo puedes ver aquí en mi canal de YouTube. Puedes ir a lista de reproducciones de videos, te sale ahí la serie Discord Bot Modular, más de creo que 20 videos o 30 videos de todo el proceso de desarrollo de cada uno de esta estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos nuestro módulo principal, el cual se encarga de crear una clase, el cual se encarga de crear todas las propiedades que tiene un comando, bueno, las más principales, por así decirlo, como es en este caso es el nombre de un comando, o los argumentos, una categoría de tal comando, si tiene una especie de alias o NIP, el nombre del comando principal, los permisos y una prioridad, ¿no? Estos son lo principal que vas a encontrar en una estructura modular, o command handler, como se llama, o como es muy reconocido en ese término, como es un controlador de comandos. Y bueno, dentro de ese módulo principal commands, el cual se encarga de verificar, de analizar, de construir justamente toda una estructura de cada comando, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo para registrar lo que es los comandos que tenemos aquí listados en el módulo commands. También tengo para verificar los permisos de cada usuario, en este caso si es administrador, mediante permisos de nivel hacemos esta función, y así tenemos muchas funciones, el cual lo explico detalladamente durante el proceso de desarrollo de la serie, que pueden verlo en mi canal de YouTube. Luego tenemos donde comienza todo, que es el archivo index.js, el cual llamamos a Discord JS, instanciamos client, luego llamamos a nuestro archivo de configuración, el cual pues tenemos aquí. Nuestro archivo de configuración es el siguiente, tenemos la dirección de nuestra base de datos, podemos ponerle, añadir pues IDs de usuarios, en este caso que no obvie todos los permisos que tenemos ya creados, como puede ser un administrador, un desarrollador del proyecto, entre otros, ¿no? También tenemos para poner el token, aquí debes poner el token de tu bot si tú deseas utilizar la estructura, un prefix, un status del bot, esa es la actividad del bot que va a salir cuando se conecte. Tenemos las categorías, es decir, aquí tenemos una lista, una colección de categorías para que los comandos que vemos aquí actualmente, o sea, yo he creado la he actualizado la estructura. Tenemos dos categorías, que es admin, que es comandos que necesitan permisos más elevados que los normales de general, ¿vale? Entonces esas categorías lo he creado aquí. Creo el nombre y le doy una prioridad, en este caso 5 y 8, que menos número es más prioridad, en este caso en el desarrollo que hemos hecho. Luego tenemos los grupos, que esto es para la colección de grupos, es para darle a los comandos que vamos a crear mediante la estructura un nivel de permiso, para así diferenciar pues, quién va a usar este tal comando dependiendo de la función, ¿no? En este caso, si nosotros le damos el permiso 0, va a ser usado por todos los miembros de tu servidor o donde está el bot, ¿vale? Los que tengan menos permisos de un servidor. Luego está el permiso 1, que es member, que es un permiso un poco más elevado, como puede ser un bit o un suscriptor en el caso del servidor, ¿no? Luego tenemos los mods, que ya son parte del staff, que es el permiso nivel 2, pues, como identificador, y el permiso más elevado, que es el admin, que es con el nivel 3. Estos niveles de permiso lo vamos a ver aquí en cada comando construido. Como seguía diciendo, en el index.js tenemos pues la configuración. Luego hacemos un llamado, un recorrido a la carpeta events, donde están los eventos, el cual maneja en este caso Discord.js versión 12. Bueno, llamamos al archivo, aquí lo explico más detalladamente
en los videos de la serie, así que pueden verlo. Y llamamos al token que está en el archivo config.token, el cual hemos visto anteriormente. Y esto nos envía a events. Entonces si vamos a events, a la carpeta events, aquí tenemos dos eventos característicos de la librería Discord.js en la versión 12, que es el evento message, bueno, se ejecuta cada vez que se crea un mensaje en cualquier canal, ¿no? Y luego está el evento ready, que se ejecuta igualmente cuando el bot se activa, ¿vale? En este caso, en este evento llamamos a la estructura principal commands. También utilizamos base de datos con una estructura modular, utilizando el módulo SQLite 3. Y bueno, aquí instanciamos, llamamos a nuestro archivo de configuración. Aquí, al momento de que el bot se inicie, lo que hace es, de nuestro módulo principal de commands, lo que hace es registrar las categorías que tenemos en config. Aquí tenemos las categorías, en este caso solamente hay dos, y los guarda. Luego tenemos aquí lo que hace es registrar los comandos, es decir, todos los comandos. Entra a la carpeta commands y empieza a registrar o a listar todos los comandos que hay en cada sección, ya sea administrador o general, ¿no? En cada categoría. Luego aquí, mediante la base de datos, que ahorita lo vamos a ver, verificamos las tablas que tenemos creadas, y si no las tenemos creadas, lo crea automáticamente. Aquí hacemos la actividad para el bot, llamamos de config status bot. Bueno, aquí es un script para ver cuánto toma en ejecutar el bot o activarse el bot mediante el token. Y en el evento message tenemos la configuración para leer o ejecutar cada comando que vamos añadiendo en estas categorías del módulo commands. Igualmente hacemos referencia a Discord.js, al archivo config, a nuestro módulo principal commands, que se encarga de manejar, y en este caso a la base de datos, siempre y cuando vamos a hacerlo uso en el evento message, ¿no? Antes de ir a esta estructura, vamos a ir al archivo útil, ¿vale? El archivo útil tenemos por ahora, o sea, lo que hemos acabado en la serie, tenemos dos métodos, el cual es getSend, es que nos permite enviar un mensaje utilizando los métodos de Discord.js mediante message.channel.send más el texto, ¿no? Y aquí también tenemos el método que nos permite darle o configurar el lenguaje de nuestro bot al momento de enviar un mensaje, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos configurado en la carpeta de lenguajes el lenguaje, en este caso en español, mediante nuestro archivo .json. Y si nos vamos a la carpeta de los lenguajes, aquí tenemos configurado en este proyecto de Discord modular dos lenguajes por ahora, que es en inglés. Tenemos aquí la configuración, es decir, mediante objetos en JSON, y en español, que estamos usando actualmente, ¿no? Tenemos pues cuando capturamos un error, cuando capturamos que falta un argumento, o cuando capturamos que hay un error no encontrado, ya sea una mención o un canal no encontrado, ¿no? Y luego tenemos lo que es cuando no tienes un permiso, ¿no? Entonces eso lo tenemos ya configurado, o sea, lo más básico o lo más usado, por así decir. Y esto va en útil mediante un método. Entonces cuando vamos a querer ese método, mediante base de datos podemos configurar el lenguaje de nuestro bot, ¿no? Y poder usar en cualquier servidor. Si nos vamos a package.json, aquí ya vemos que está actualizado Discord.js a la versión 12 más reciente, 12.3.1. Y tenemos SQLite 3 también en la versión 5. Y bueno, aquí tenemos la configuración, la versión 1. Bueno, este es opcional. Luego de tener esta estructura ya creada, vamos a los comandos. He creado dos comandos, ¿vale? Uno en general, en la categoría general, que es un comando básico, todos lo conocen o todos inician con este tipo de comando, que es el comando pint, ¿vale? Básicamente, para construir un comando necesitas esta estructura sí o sí, donde llamas a commands, que es nuestro módulo principal para construir un comando. Lo heredamos en esta nueva estructura de cada comando que damos un nombre, en este caso pint command, porque representa al nombre del comando, y hacemos una extensión de la clase command que está en nuestro módulo principal llamado commands. Luego llamamos a los parámetros que obtenemos de la clase command, que en este caso es el nombre, ¿no? Le damos un nombre, que en este caso es pim, le damos un alias, es opcional el alias, puedes dejarlo así vacío o darle un alias, en este caso
PG, ¿no? Bueno, en pin creo que es opcional, no necesito un alias. Luego ponemos la categoría, en este caso está en la general, le damos la prioridad 9, ya sabes que más alto en la prioridad es menos, más alto el número de la prioridad es menos. Y los permisos, en este caso, como hemos visto, los permisos de user, es el comando pin se suele usar en todos los usuarios suelen usar el comando pin, entonces le doy un permiso de 0, significa que cualquier usuario puede usarlo. Si yo le doy en 3, significa que solamente un administrador puede usarlo, ¿vale? Esa es la diferencia en los niveles de permiso. Esto más detallado o más explicado lo puedes ver en la serie ahí en los videos que lo voy a dejar también en la descripción, o puedes irte a videos en la lista de reproducciones en el proyecto Discord Bot modular. Bueno, aquí tenemos la estructura de cómo ejecutar en este caso cuando llamamos al comando pin. Bueno, un simple message.channel.send enviamos pon, ¿no? Cuando pongan pin y envían pon. Luego tenemos aquí un comando de administrador, ¿vale? Para ver la diferencia. En este caso igualmente instanciamos command. Vamos a en este caso, como es un set prefix, es una función que requiere base de datos para poder configurar un prefix o un símbolo que personalizado en cada servidor. Entonces esos datos los debes guardar en una base de datos. Puedes utilizar SQLite 3 o también puedes utilizar otra tecnología en JSON como MongoDB, KitBD o MegaBD, si también sueles usarlo. Pero yo suelo utilizar SQLite 3, incluso la estructura modular para el proyecto utilizo SQLite 3 para registrar esos datos. Bien, igualmente instanciamos o heredamos de la clase commands, creamos una nueva clase con un nombre que identifique al comando. Luego pues damos los parámetros que requiere la clase, en este caso el nombre del comando. Un alias, tú puedes darle aquí un alias, pues yo le doy, puede ser ese prefix, ¿no? O SP, ya depende de cada uno. Luego la categoría, en este caso admin, porque está dentro de la carpeta admin del módulo de administración. La prioridad, aquí le puedes darle una prioridad, pues como va a ser de administrador, 5. Ya sabes, más bajo prioridad es mucho más alta en cuanto a los números. Y en los permisos sí es importante que tú le des, como ya saben, los niveles de permiso. Como este comando setPrefix va dirigido a que solamente sea usado por usuarios que tengan permiso de administrador dentro de un servidor, entonces yo le doy un permiso el más alto, que es el 3, que solamente puede usar un administrador o el dueño del servidor. Bien, luego aquí tenemos la estructura de ejecución. En este caso, como es un comando setPrefix, la función requiere un parámetro como símbolo del prefix. Pues capturamos ese argumento o ese contenido que envía a través del comando. Estamos haciendo una condición de validación donde le estamos diciendo: si no envías un argumento cuando usas el comando setPrefix, que le retorne en este caso un mensaje en el mismo canal, pues que debe agregar un símbolo como prefix para poder personalizar en cada servidor, ¿no? Y luego hacemos una validación a la base de datos, en este caso mediante la base de datos donde hemos requerido, hemos instanciado. Llamamos a nuestro módulo admin, verificamos si ese prefix o tiene un prefix registrado anteriormente ese servidor donde está utilizando el comando. Validamos si existe, si ya existe, que actualice al nuevo símbolo como prefix, y si no existe, pues que registre como nuevo prefix, y al final que le envíe un mensaje nuevo prefix para tal servidor, ¿no? Entonces esta estructura lo he creado para que tengan la idea de cómo utilizar base de datos SQLite 3 mediante nuestro módulo database en cuanto a llamar a los métodos que vamos a utilizar en cada comando dependiendo de la función. Y vamos a ir a nuestra estructura modular de nuestra base de datos. Vamos a comenzar con database, ¿vale? Aquí tenemos este es como el corazón del módulo de nuestra base de datos. Es donde exportamos todos los métodos, las funciones y los métodos que vamos a utilizar en cada comando. En este caso tenemos el del admin, el cual utilizamos en el comando setPrefix. Luego, si nos vamos a queries, es donde se encarga de interactuar directamente con el módulo SQLite 3, ¿vale? Aquí tenemos el módulo SQLite 3, el cual hacemos una nueva instancia de base de datos y le pasamos
de nuestro archivo de configuración la dirección donde va a estar la base de datos, ¿vale? Si vamos a config, la dirección de la base de datos está pues en la carpeta database y como archivo base 1.bd. Vamos a regresar a queries. Lo que va a realizar esta instancia es que si no encuentra la dirección, si no encuentra el archivo de la dirección que hemos puesto en la configuración, automáticamente va a crear ese nuevo archivo. No es necesario que tú lo crees, sino automáticamente lo va a crear. Y dentro de este módulo de consultas queries tenemos tres métodos principales el cual utilizamos para interactuar con el módulo de SQLite 3. Tenemos el método runQuery, getQuery y el método altQuery, ¿vale? El runQuery pues hacemos para hacer sentencias o instrucciones de registrar, actualizar, eliminar mediante SQLite 3. Luego tenemos el getQuery para hacer una única consulta mediante parámetros o argumentos, y luego tenemos el método altQuery, el cual hacemos, a diferencia de getQuery, hacemos más de una consulta, es decir, el retorno de datos es más de una sola consulta, puede ser 3, 5, 6 o infinita lista. Bueno, a diferencia de getQuery, esto más detallado lo explico todo el desarrollo nuevamente en la serie Discord modular, que lo puedes ver en los videos, que también lo voy a dejar abajo en la descripción. Luego de este módulo principal de consultas, creamos para cada, en este caso, para cada función o para cada módulo de donde vas a requerir base de datos, un módulo donde vas a crear esos métodos para agregar, eliminar, actualizar, listar, verificar, dependiendo las funciones que requiere tus comandos, ¿no? En este caso, el comando setPrefix, el cual requiere una base de datos o una interacción para administrar ese dato de símbolo de prefix y manipularlo, ¿no? En este caso, pues lo que yo requiero es primero verificar si existe o no un prefix registrado en ese servidor mediante su ID de servidor. Entonces creo ese método, ¿no? Entonces creo ese método, le envío el ID y ya mediante las sentencias, mediante las consultas de query del módulo principal query, hago el resto, ¿no? Esto ya también lo explico más detalladamente en la serie principal. No cambia mucho, no hay mucho. Aquí sí no he actualizado nada porque aquí no afecta la versión Discord JS, la versión 12 no afecta casi en nada o en nada. Luego tenemos para agregar el nuevo prefix si no existe. En este caso aquí agrego el método para poder yo agregar un nuevo prefix si en caso no existiera, utilizando insert. Aquí para listar ese prefix o para que me traiga el símbolo o la lista de ese símbolo de prefix si existe, y aquí si ya existe puedo actualizar de la tabla de la base de datos ese nuevo símbolo para el prefix, ¿no? Igualmente, si ya no quiero un prefix personalizado, lo que hago es mediante un método eliminar ese prefix personalizado de cada servidor, ¿no? Según el ID. Básicamente esta estructura es para que te des una idea de cómo utilizamos, en este caso de forma modular, cada método dependiendo de la función de cada comando. Luego esto de aquí lo podemos utilizar, en este caso lo estamos utilizando aquí, en este comando principal o este comando de ejemplo que utiliza base de datos y es de permiso administrador. Nuestro módulo database donde está la base de datos, pues llamamos a nuestro módulo admin. Utilizamos cada método dependiendo la circunstancia, en este caso si existe que actualice y si no existe que agregue como nuevo, ¿no? Y para validar esa función y que cada comando funcione con el prefix personalizado, eso lo debemos agregar ya en el evento message, que aquí justamente tenemos. Aquí le estamos diciendo si el prefix existe, llamamos a la base de datos, le pasamos el ID del servidor, creamos una variable prefix donde comenzamos con el prefix por defecto que viene del archivo config.prefix, que si vamos a config tenemos aquí el prefix por defecto del bot, o sea el prefix global que puedes usarlo el bot en cada servidor. Si tú quieres actualizar o personalizar ese prefix, ya mediante base de datos se hace el proceso, ¿no? Aquí validamos si existe el prefix. Entonces si existe el prefix, que me traiga ese prefix personalizado de registrar en la base de datos según el ID del servidor, y luego a la variable creada que inicialmente
comienza con el prefix por defecto, ya no sea el prefix por defecto, sino que sea el prefix que está en la base de datos, ¿no? Ya obtenemos el prefix así personalizado. Luego de llamarlo, o sea, de obtenerlo en la variable igual que hemos creado arriba, incluirlo en el código que utilizamos para validar los comandos al momento de ejecutar cada comando en la estructura modular. Pero antes de ejecutarlo, lo que hacemos es validar o verificar si ese comando existe, si el usuario que ha utilizado el comando tiene permiso de utilizar ese comando, entre otros, ¿no? Esto ya, del método commands, que viene de nuestro módulo principal para administrar el comando, mediante el método check validcmd, ya lo desarrollo más detalladamente y lo explico todo también en los videos de la serie. Así que si tú quieres más detallado saber de toda la estructura que hemos desarrollado hasta ahora, te invito a que sigas la serie. Igualmente no hay mucho cambio en cuanto a la estructura que utilizamos, que hemos desarrollado en commands. No hay mucho cambio con la versión Discord versión 12, Discord JS versión 12. Bueno, aquí para validar cada comando enviado, pues enviamos parámetros, en este caso method, que es como decir el parámetro que nos devuelve el evento, el cual obtenemos métodos, colecciones, propiedades que podemos utilizarlo. Luego enviamos, en este caso, el comando que ha utilizado el usuario mediante su prefix, ya sea personalizado o no, y enviamos el prefix igualmente, ya sea personalizado o no. Luego, si encuentra resultados, ha encontrado ese comando que estamos utilizando, y ya lo siguiente es ya que ejecuta esa acción del comando, ¿no? Bueno, le pasamos con parámetro igualmente method, los argumentos, command, los argumentos, Discord del módulo, Discord JS, y client cuando instanciamos el evento, ¿no? Esto también lo explico detalladamente, toda la estructura de nuestro módulo commands principal, todo el desarrollo lo explico en la serie, así que te invito, si tú quieres saber más detalladamente todo este proceso, cada método que estamos utilizando para este proyecto Discord Bot Modular, te invito a que sigas los videos de la serie, que va a estar ahí en la descripción debajo de este video. Sin más, esto sería pues la actualización de este proyecto de Discord Bot Modular en la versión 12 de Discord JS. He creado un ejemplo básico de cómo estructurar cada comando, y aquí está una estructura de cuando utilizamos base de datos y permisos, ¿no? Igualmente me faltó decir este módulo checker del módulo database, o sea, de la base de datos, que básicamente aquí lo que hacemos, o que se encarga este módulo, es de crear y validar las tablas, ¿vale? O damos una sentencia desde SQLite 3 para cada tabla. En este caso estamos utilizando una tabla para registrar los símbolos de los prefix según el ID de usuario. Bueno, aquí está la estructura de cómo crear una tabla y poderle agregarle columnas, y para poder agregar datos, ¿no?, dentro de esa tabla. Luego exportamos el método de crear tablas para verificar justamente la función, ¿no? Entonces este de aquí lo enviamos al evento ready, que es el inicio. Aquí tenemos justamente ese módulo de EBD y el módulo check con el método para verificar justamente esas tablas creadas antes de que el bot inicie, antes de poder utilizar todas las funciones, ¿no? Y así está todo validado ya y tenerlo correctamente funcionando, ¿no? Como ves, esta es la estructura inicial o como base para que tú puedas empezar a partir de este punto, desarrollar tu bot utilizando esta estructura. Si tú ya tienes una estructura mejor, pues también puedes utilizar esta estructura de Discord Bot Modular para que te guíes o sigas practicando mejor y aprender un poco más lo que es la programación orientada a objetos, con clases, métodos, herencias. Este código, toda la estructura, lo voy a dejar en el link en la descripción de este video, así que si tú quieres probar esta estructura, pues te invito a que lo descargues. Voy a iniciar a hacer funciones o comandos, ya sea de música, de moderación, de imágenes, manipulación, entre otros, ¿no? Así que utilizando esta estructura voy a seguir yo haciendo más videos de desarrollo, ¿vale? Así que si tú quieres seguir los pasos del desarrollo, pues te invito a que sigas
a la serie o que sigas este estructura de modular en la versión 12 ya actualizada. No olvides de dejarte un like y suscribirte si todavía no estás suscrito al canal para seguir haciendo más videos de desarrollo. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.